¿Han percibido el olor a quemado cuando el cuerpo, agotado hasta el límite, aún así se levanta y continúa caminando? Así olían los campamentos romanos, donde miles de reclutas, campesinos y artesanos de ayer, en 30 días se convertían en hombres capaces de no temblar ante las lanzas de los bárbaros. Y aquí está la pregunta principal. ¿Cómo es que los romanos tomaban a aquellos que nunca habían empuñado una espada y en solo un mes los convertían en guerreros a los que temían pueblos enteros? La respuesta se oculta en un programa de preparación tan severo que incluso los ejércitos modernos lo mirarían con respeto. Y precisamente aquí comienza la historia que los hará reflexionar. ¿Habrían resistido ustedes mismos al menos un día junto a ellos? Los historiadores romanos escribían que cada mañana el recluta se levantaba aún antes del amanecer para pasar las primeras pruebas de disciplina. En los diarios de Polibio se menciona que el orden y la rutina no eran menos importantes que las armas. Se enseñaba al hombre a obedecer instantáneamente, sin preguntas, porque en el campo de batalla un segundo extra de dudas podía costar la vida de toda una cohorte. Como un hilo de hierro a través de todo el entrenamiento pasaba el concepto de disciplina, en latín disciplina. Pero esto no era simplemente sumisión a las órdenes. Para los romanos, disciplina significaba la habilidad de controlarse a sí mismo, su dolor y su miedo. Piensen, un hombre que ayer aún araba la tierra, hoy debe en el calor y el polvo mantenerse firme en formación, sin pestañear, mientras el comandante grita y golpea con su bastón el escudo. La imagen era simple y cruel. Los reclutas eran como arcilla blanda, que los centuriones convertían en ladrillos para una muralla capaz de resistir cualquier embestida. Con cada grito, con cada gota de sudor y sangre, este ladrillo se volvía más duro. Pero, ¿por qué precisamente 30 días? Según diferentes fuentes, justamente este plazo se consideraba el mínimo para que una persona dejara de ser el eslabón débil. Aún no se convertía en un legionario experimentado, pero ya se le podía poner en formación, y no correría, no soltaría el escudo, no gritaría de miedo. En esto consistía el secreto de la fuerza de Roma, la habilidad de llevar a cada uno, en corto plazo, al estado en que ya no era esclavo del miedo, sino parte de la máquina de guerra. Y aquí surge otra pregunta. ¿Cómo lucían los primeros pasos de esta transformación? ¿Cómo de un cobarde hacían un soldado, sin darle tiempo siquiera de comprender qué le estaba pasando? La respuesta hay que buscarla en lo que para los romanos era lo más importante, en sus campamentos, donde la vida se convertía en un examen constante de supervivencia. El campamento romano era un mundo en el que no existía la ociosidad. Los hallazgos arqueológicos en Britania y el Rin muestran que cada campamento se construía según un plan único, caminos rectos, filas uniformes de tiendas, foso, terraplén y empalizada. Pero para el recluta esto no era un hogar, sino una fragua, donde su carácter se quebraba y se templaba. Apenas cruzaba las puertas del campamento, se convertía en parte de una máquina estricta. Cada día comenzaba con el despertar antes del amanecer, la primera prueba, marcha con equipamiento completo. Las armaduras pesaban más de 20 kilogramos, casco, coraza, gran escudo de madera reforzado con metal y espada. A esto se añadían las pertenencias personales y comida para 3 días. Polibio escribía que la carga total podía alcanzar 35 kilogramos. Para un campesino no preparado, esto era como una tortura. El cuerpo ardía, los hombros dolían y la respiración se entrecortaba ya después de los primeros kilómetros. Pero precisamente esta carga los convertía en guerreros que no caían muertos solo por la vista de una batalla. Uno de los primeros términos con el que se enfrentaba el recluta era contubernium. Esta era una pequeña unidad de 8 soldados que vivían en una tienda, compartían comida y equipamiento.
En esencia, esto era una familia donde cada uno respondía por los demás. Si uno no resistía, sufría todo el grupo. Esta estrecha conexión educaba la responsabilidad. La cobardía de uno significaba castigo para todos. Al hombre moderno esto le recordaría a un equipo deportivo, donde la derrota viene no por el error del entrenador, sino por la debilidad del jugador que no dio la talla. La imagen de tales minifamilias se puede comparar con ladrillos de los cuales se componía la grandiosa fortaleza de la legión. Cada soldado individual era pequeño, pero juntos formaban una muralla que los bárbaros no podían romper. La disciplina los acompañaba también en los detalles. El campamento siempre se construía de nuevo, incluso si el ejército se detenía solo por una noche. La tierra se arrojaba desde la zanja, se colocaban estacas, las tiendas se alineaban con regla. Cicerón escribía que, precisamente en la habilidad de erigir campamentos, los romanos superaban a todos. Al recluta lo obligaban a cavar tierra, arrastrar troncos, cargar piedras, y no simplemente lo obligaban, hacían esto bajo la supervisión del centurión, que vigilaba para que no quedara ni un solo sector sin llenar. Te equivocaste en la construcción, toda la cohorte recibía castigo. Estos trabajos pesados no eran castigo, sino entrenamiento de resistencia. Para el campesino de ayer era habitual cavar tierra, pero en el campamento esto se convertía en ritual. La tierra se volvía parte de la máquina militar. Aquí surgía la comprensión. Cada piedra en la muralla del campamento es protección de la vida. Por la noche los esperaba, no el silencio, sino las guardias. El servicio de vigilancia se consideraba una de las obligaciones más pesadas. Un hombre que se dormía ponía en riesgo a toda la legión. Tácito escribía que el castigo por dormir en el puesto era el más cruel, la muerte. El recluta, de pie en la oscuridad, oía cada susurro, y el corazón le latía como un tambor. Pero precisamente en estas noches, el cobarde, gradualmente, se convertía en guerrero. El miedo lo obligaba a mantenerse despierto, y el cansancio le enseñaba a soportar. Y aquí se manifestaba el papel especial del centurión. Este oficial con insignia, bastón de madera, no era simplemente un comandante, era juez, mentor y verdugo a la vez. Si el recluta tropezaba, el centurión lo golpeaba con el bastón, y esto se consideraba no humillación, sino educación. El bastón del centurión, símbolo de poder con el que el soldado se enfrentaba diariamente. La metáfora de este poder es simple. El centurión era como un herrero, y el soldado, hierro. Lo golpeaba una y otra vez hasta que desaparecía la fragilidad. Con cada golpe, el hombre se volvía más fuerte, hasta que se convertía en parte del arma de Roma. Pero la vida del campamento y la marcha eran solo el preludio. La verdadera transformación comenzaba cuando el recluta por primera vez tomaba en sus manos las armas y se enteraba de que el combate no es caos, sino oficio estricto, donde cada golpe, cada paso está calculado. Cuando el recluta por primera vez se encontraba en el campo de entrenamiento, lo rodeaban sonidos de madera y metal. No armas, sino precisamente madera, porque las primeras semanas a los soldados se les prohibía usar espadas verdaderas. Polibio escribía que se ejercitaban con armas de madera que eran más pesadas que las verdaderas. La espada para entrenamiento pesaba casi el doble que el gladius de combate, y el escudo estaba engrosado y hecho más pesado. La lógica era simple. Si aprendiste a manejarte con tal carga, en batalla la hoja verdadera parecerá ligera como una pluma. Lo primero que les enseñaban no era la furia, sino la técnica. Los romanos sabían que los golpes caóticos llevan a la muerte. Al guerrero le enseñaban a asestar un golpe punzante al vientre o pecho del adversario, porque es mortal y requiere menos fuerza que un amplio tajo cortante.
Precisamente por esto, los enemigos despreciaban a los soldados romanos. Aquellos consideraban que la verdadera valentía era blandir la espada, no apuñalar. Pero, precisamente esta técnica poco espectacular hizo a los romanos casi invencibles. El término que describía esta habilidad básica era gladius. Esta es una espada corta, de alrededor de medio metro, destinada al combate cercano. A diferencia de las largas hojas bárbaras, el gladius era el arma de un artesano, preciso, cómodo, mortal. Se puede decir que era el bisturí del ejército, que curaba el caos del combate con estricto orden. La imagen de los entrenamientos con espada de madera recordaba una danza en hierro. El soldado repetía los mismos movimientos cientos de veces, hasta que las manos no dolían y los músculos no se acalambraban. Los golpes en los escudos de los maniquíes de entrenamiento resonaban sordamente por el campamento, como golpes de martillo en yunque. Estos sonidos rítmicos eran la música de la transformación. Aún ayer era un labrador, y hoy ya era parte de la máquina militar romana. La técnica de combate se combinaba con las formaciones. El centurión ordenaba formar en filas, practicar el paso, el levantamiento sincronizado de escudos y la estocada simultánea. Así nacía la formación que después se convertiría en pesadilla de los bárbaros. Un hombre podía flaquear, pero la formación de 100 marchando al unísono se convertía en muralla, capaz de arrasar todo a su paso. En esta etapa, el soldado, por primera vez, se enfrentaba a la formación testudo. Este término significaba tortuga. Los guerreros levantaban los escudos sobre la cabeza y los cerraban al frente, formando una coraza sólida. Las flechas del enemigo se clavaban con golpe sordo en madera y metal, pero los hombres bajo los escudos avanzaban como bestia viviente. Para el recluta esto era una revelación. Ya no era un hombre solitario, se convertía en célula de una bestia enorme. Y precisamente esta bestia vencía en las batallas. Las investigaciones arqueológicas en Cartago muestran rastros de cientos de flechas en escudos conservados que indican cuán efectiva era la tortuga. Aquel que por primera vez estaba bajo su bóveda sentía como el rumor de los golpes de flechas resonaba en los huesos, pero simultáneamente comprendía, la formación lo protege. Esto generaba confianza en los compañeros de armas y apagaba el miedo. Junto con la espada, a los reclutas les enseñaban a manejar la lanza. La lanza arrojadiza ligera se llamaba pilum. Su particularidad consistía en la punta de hierro blando que se doblaba después del golpe y se atascaba en el escudo del enemigo. Tal técnica privaba al adversario de protección. El escudo se volvía pesado e inútil. En el entrenamiento, el lanzamiento de pila era prueba de fuerza y precisión. El recluta debía lanzar la lanza de modo que se clavara en ángulo e hiciera del escudo enemigo basura. La imagen del pilum se puede comparar con una cerradura en la puerta. Con un solo lanzamiento, el soldado romano cerraba el escudo del enemigo, dejándolo indefenso. Esta técnica distinguía a los romanos de muchos otros ejércitos que confiaban solo en la fuerza bruta. Y todo esto se acompañaba del grito constante de los centuriones. Vigilaban para que ni un solo golpe fuera perezoso, ni una sola lanza fuera arrojada con fuerza insuficiente. Sus gritos cortaban el aire como látigos y convertían el cansancio en furia. Sin embargo, lo más duro esperaba a los reclutas no en el combate de entrenamiento, sino en las marchas de preparación, donde al guerrero lo ponían a prueba en resistencia de tal manera que incluso hombres fuertes caían por agotamiento. Precisamente ahí se decidía, ¿se rompe la persona o se convierte en legionario? El combate de entrenamiento con espada de madera preparaba las manos, pero la verdadera prueba comenzaba cuando las piernas del recluta se clavaban en el polvo de los caminos. La legión romana vivía en movimiento, y la principal prueba para cada recluta no es la pelea, sino la marcha.
Polibio escribía que el día regular de marcha constituía hasta 20 kilómetros, pero en el periodo de preparación los reclutas recorrían aún más. La carga se intensificaba paso a paso para que el cuerpo se rompiera y se reconstruyera de nuevo. En la espalda tenían todo el mundo. Además de armas, escudo y armadura, arrastraban ollas para comida, estacas para fortificaciones del campamento, herramientas, a veces incluso partes de la tienda. El peso total podía alcanzar 40 kilogramos. Tácito señalaba que precisamente la habilidad de cargar pesos hacía a los soldados romanos diferentes de otros. El hombre moderno diría, no eran simplemente combatientes, sino simultáneamente constructores, cargadores e ingenieros. Entre estas pruebas, un lugar especial ocupaba el entrenamiento que llamaban Iter Magnum, Gran Marcha. Era un recorrido de 40 kilómetros en un día, con armamento completo. Los centuriones observaban quién podría llegar hasta el final y quién caía en el polvo del camino. Y aquel que caía arriesgaba no simplemente perder el respeto, sino quedar para siempre fuera de formación. Para el cobarde, no había lugar en la legión. La imagen de estas columnas de marcha impresiona. Miles de hombres caminando al unísono, como río viviente. Cascos brillantes destellan al sol. El polvo se eleva en nube. El espectáculo recordaba no a un ejército, sino a una fortaleza que se mueve lentamente. Y si un hombre se detenía, la corriente lo arrasaba. En esto consistía el secreto de la fuerza. La debilidad del combatiente individual se disolvía en la corriente de voluntad común. El elemento clave de la marcha no era solo el movimiento, sino el orden. El recluta se enteraba de que marchaba como parte de centuria, subdivisión de aproximadamente 80 soldados, bajo el mando del centurión. La centuria era como engranaje en mecanismo gigante. Si un engranaje se salía, el mecanismo se rompía. Para el recluta, esto era una revelación. Su vida ya no pertenecía solo a él, pertenecía a la formación. El centurión vigilaba cada paso. Su bastón resonaba en el escudo de aquellos que se retrasaban, y este sonido era más terrible que el dolor. El golpe en el metal significaba no simplemente castigo, era una sentencia. O caminas o te quedas. En los ojos de los compañeros, el soldado perezoso se convertía en amenaza. Y precisamente este miedo de no deshonrar su contubernium obligaba las piernas a caminar, incluso cuando parecía que los músculos ardían. Además de las marchas, existía la práctica de trabajos de excavación de entrenamiento. Después del pesado recorrido, los soldados debían en corto tiempo cavar una zanja y poner empalizada. Los trabajos se ejecutaban con equipamiento completo. Polibio subrayaba, los romanos eran maestros de fortificaciones y precisamente esto les daba ventaja. El recluta comprendía, cada golpe de pala es un golpe contra el miedo. La metáfora aquí es simple, la tierra se convertía en su segunda arma. Si la espada protegía en combate, la zanja y el terraplén protegían por la noche. Y la habilidad de construir campamento los hacía parecidos a nómadas, solo que nómadas con acero y disciplina. En estos días la debilidad se rompía definitivamente. El soldado se dormía en el polvo, con manos apretadas aferrándose al escudo, y despertaba ya como parte del ejército. Incluso el sueño no era descanso completo, las guardias esperaban a cada uno. En la oscuridad de la noche el hombre estaba solo, escuchaba susurros del bosque, la respiración de los compañeros tras la muralla del campamento y comprendía, todo el imperio ahora se sostiene en su vigilia. Los hallazgos arqueológicos de campamentos en el Danubio confirman, los romanos construían incluso paradas temporales con tal minuciosidad que las huellas se conservaron después de siglos. Esto no era capricho, sino sistema. Cada habilidad, cada piedra en la muralla del campamento establecía en la conciencia del recluta la verdad principal. Su vida ya no pertenece al miedo. Pero incluso estas marchas agotadoras y guardias eran solo preparación para la última y más terrible prueba.
el primer combate. Y precisamente ahí se decidía definitivamente, ¿se convertirá la persona en héroe o se derrumbará bajo el peso del miedo, del cual tan persistentemente trataron de liberarlo? Y llegaba el momento que esperaban y temían simultáneamente. Después de semanas de entrenamientos, recorridos de marcha y guardias sin sueño, el recluta por primera vez se acercaba al combate. Polibio escribía que Roma no arrojaba a los no preparados en batalla inmediatamente. Primero los ponían a prueba en ejercicios que recordaban verdadera batalla. El polvo se levantaba sobre el campo de entrenamiento, donde cientos de reclutas se formaban en fila. Los centuriones daban órdenes con gritos severos, trompetas y tambores marcaban el ritmo. Cada sonido era orden. Los errores no se perdonaban. Si el escudo resultaba levantado a destiempo, la espada de madera del compañero se clavaba dolorosamente en el hombro. El dolor aquí no era casualidad, sino instrumento de enseñanza. En esta etapa, la palabra más importante se convertía en cohort. La cohorte son alrededor de 500 soldados y precisamente en ella el recluta por primera vez se sentía parte de fuerza enorme. Ya no era simplemente campesino con espada, ahora era eslabón de cadena viviente y esta cadena podía romper a cualquier enemigo. La imagen de la cohorte se puede comparar con ola. Gota individual de agua es impotente, pero cuando miles de gotas se unen, arrastran todo a su paso. Así también la cohorte, golpe único que rompía murallas, formaciones y corazones de enemigos. Pero lo más terrible para el recluta no era el arma ni la formación, sino el castigo por cobardía. Los historiadores mencionan la práctica de decimación. Si la subdivisión mostraba debilidad o huida, cada 10º soldado era ejecutado por sus mismos compañeros. Este ritual era raro, pero la memoria de él vivía en cada uno. El recluta comprendía, su destino lo deciden no solo los enemigos, sino los suyos. El miedo a la decimación quemaba las dudas más fuerte que el grito del enemigo. Y sin embargo, incluso este sistema severo no los convertía en esclavos irreflexivos. Los comandantes romanos, como César, sabían, es importante educar no solo miedo, sino orgullo. Precisamente por eso al recluta le permitían participar en la distribución de trofeos después de combates exitosos. Incluso si aún no era veterano, veía oro, armas, ornamentos obtenidos por legionarios mayores. Esto era promesa de futura recompensa por resistencia. Cuando llegaba el primer combate verdadero, el corazón del recluta latía como tambor. Las trompetas rugían, el aire se llenaba del rumor de pasos. Polibio describía cómo una legión se formaba en 3 líneas. Al frente los más jóvenes, tras ellos los experimentados y en tercera fila los veteranos. Los reclutas iban primeros, pero sabían que tras sus espaldas estaba muralla de aquellos que ya habían pasado decenas de batallas. El término que definía esta táctica era triplex acies. Es el triple orden de combate, donde cada línea apoyaba a la siguiente. Para el recluta esto era símbolo. Aún es débil, pero tras él siempre están aquellos que no permitirán al enemigo atravesar. La imagen de triplex acies recordaba no simplemente formación, sino fortaleza que tiene 3 murallas. Si la primera se derrumbaba, la segunda recibía el golpe, y tras ella se alzaba la tercera. El hombre en este sistema se sentía parte de mecanismo eterno. Incluso si caía, la formación continuaba viviendo. El primer enfrentamiento siempre era shock. Los bárbaros gritaban, blandían espadas largas, se arrojaban sobre la formación. Al recluta le temblaban las manos, se entrecortaba la respiración, el escudo parecía demasiado pesado. Pero, al lado el hombro del compañero, arriba, el golpe de flechas en escudos. Y de repente, el miedo se convertía en furia. Asestaba el primer golpe del gladius, oía el gemido sordo del enemigo, y, precisamente en este instante, el cobarde desaparecía. Nacía el guerrero.
Tácito escribía que los romanos apreciaban no tanto el valor personal como la habilidad de mantener la formación. Por eso, el primer combate era prueba no de valentía en solitario, sino de fidelidad a la fila. El recluta que no retrocedió ya se convertía en soldado. Su nombre se inscribía en las listas, se le consideraba parte de la cohorte, dejaba de ser sombra. Pero la verdadera transformación se completaba no en el campo de batalla, sino después de él, cuando el polvo se asentaba y el soldado por primera vez se daba cuenta de que había sobrevivido. Y precisamente, entonces, en su corazón se establecía nueva vida, vida de legionario, ligado para siempre al destino de Roma. Después del primer combate, el recluta romano dejaba de ser alumno. Se convertía en parte de máquina militar que funcionaba no por días y semanas, sino por décadas. Pero la misma transformación no terminaba. La verdadera conversión de cobarde en héroe se completaba cuando la persona aceptaba las reglas de la legión como naturaleza propia. Livio escribía que el servicio continuaba por 16 y a veces hasta 20 años. Para el recluta que había sobrevivido los primeros 30 días, esto significaba, por delante, toda una vida en formación. Pero precisamente este primer mes era decisivo. Si lo resistía, ya nunca volvería a ser el mismo. La palabra clave para esta etapa se convertía en virtus. Este concepto latino significaba no simplemente valentía, sino virtud masculina, capacidad de sacrificarse por la causa común. Virtus era la recompensa más alta del soldado, que no se podía comprar ni obtener por palabras hermosas. Se ganaba con sudor, sangre y fidelidad a la formación. La imagen de Virtus se puede comparar con escudo invisible. El soldado podía perder el arma, podía cansarse en la marcha, podía perder todo excepto este escudo interior. Protegía del miedo y daba fuerza para avanzar. Precisamente Virtus convertía a las legiones romanas en ejército que durante siglos trataron de romper, pero no pudieron. Los hallazgos arqueológicos de inscripciones en lápidas de legionarios confirman, los soldados se enorgullecían no de riqueza, sino de pertenencia al ejército. En la piedra grababan no nombres de sus familias, sino número de legión y años de servicio. Para el recluta esto era el mensaje más claro. Lo personal desaparece, queda solo el servicio. Pero tras este sistema severo estaba también la recompensa. Los veteranos después del servicio recibían tierra en nuevas provincias, se convertían en fundadores de colonias. A veces eran parcelas en España, a veces en África o los Balcanes. Tácito señalaba que, precisamente, los veteranos fortalecían el poder de Roma en tierras conquistadas. Para el recluta esto era promesa. Pasa por el tormento de los primeros 30 días, resiste años de servicio y te convertirás en dueño de nuevas tierras, ciudadano, hombre respetado. La escena final de esta transformación ocurría dentro del mismo soldado. Ya no se preguntaba a sí mismo, ¿podré? Ahora sabía que podría. Cada marcha, cada entrenamiento, cada combate convertían su miedo en hábito de resistencia. Y precisamente esto era el secreto más grande del ejército romano. No destruían el miedo, lo convertían en combustible. Los historiadores modernos como Goldsworthy y Keegan señalan que en esto consistía el equilibrio único. Disciplina férrea se combinaba con orgullo personal. El soldado sabía que era parte del mecanismo, pero también comprendía que su propia virtus hacía viviente este mecanismo. Sin él, la formación era solo cáscara vacía. Y ahora, cuando han recorrido junto a ellos este camino, surge la pregunta principal. Si los arrojaran a ese campamento, les dieran en las manos pesada espada de madera y los obligaran a recorrer 40 kilómetros bajo sol abrasador, ¿podrían sobrevivir hasta el final de esos 30 días? El programa romano convertía personas ordinarias en guerreros que escribían la historia. Dio al mundo legiones que rompieron Cartago, detuvieron a los galos,
conquistaron la mitad del mundo conocido, pero lo más asombroso, sus lecciones viven también hoy. Cualquier ejército, cualquier deporte, cualquier prueba del hombre en resistencia, repite este principio antiguo. Miedo y debilidad se convierten en fuerza solo cuando se ponen en formación. Y aquí cada uno puede hacerse la pregunta personal: ¿qué quedó en nosotros de esa voluntad férrea que generaba héroes de personas simples en solo 30 días? Y si alguna vez su vida lo requiere, están listos para pasar su propia marcha, su primer combate, su tortuga personal. Los romanos creían que el destino del imperio se sostenía no en el genio de los comandantes ni en la riqueza, sino en la fuerza del soldado ordinario que logró vencerse a sí mismo. Y quizás precisamente en esto está su lección principal para nosotros hoy. El verdadero héroe nace allí donde el cobarde de ayer decide ir hasta el final.